Hoy, en Desayunos con Taberna, nos acompaña un referente del deporte navarro. Javier López Vallejo fue portero en Primera División durante más de una década, con una trayectoria que pasó por clubes como Osasuna, Villarreal o Zaragoza. Tras su retirada, dio un giro a su carrera y se formó como psicólogo deportivo, acompañando ahora a los atletas desde otro lugar, la mente. Con él vamos a hablar de fútbol, de salud mental y de cómo se vive el deporte dentro y fuera del campo. Javier, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Naciste en Pamplona. ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza de tu infancia aquí? Bueno, pues muchísimo, la verdad es que yo nací aquí en Pamplona, yo tengo una hermana también que nacimos y crecimos juntos en Pamplona. Sobre todo vivimos en el barrio de San Juan, donde hacía el colegio allí, y la verdad es que, bueno, pues yo mis recuerdos son muy buenos de disfrutar mucho, de vivir la adolescencia, bueno, pues de una manera pues un poco más diferente, en el sentido de que, bueno, pues yo ya a esas edades viajaba bastante y estaba muy inmerso en el fútbol, pero bueno, en una localidad más bien pequeña, como es Pamplona, y la verdad que, bueno, pues unos recuerdos muy buenos, muy bonitos bueno, de una infancia bonita. Ya desde entonces soñabas con ser portero, porque me han chivado un poco que te veía mucho en la Vuelta al Castillo, a tope dándole con no sé si con tu padre. Sí. Bueno, es que, claro, como íbamos en Safán, la Vuelta al Castillo teníamos al lado, y bueno, mi padre pasaba mucho tiempo conmigo, y la verdad es que yo desde pequeño ya quería ser sobre todo portero, no lo sé, la verdad es que a mí me atraía mucho, fíjate, los guantes. Yo creo que por ahí empezó un poco la afición a ser portero, y sí que es cierto que mi padre, bueno, vivió un poco su etapa también, fue futbolista un poco a nivel un poco más menor, pero llegó a segunda B entonces, que yo creo que era bastante competitiva, y él era muy exigente y realmente pasaba mucho tiempo entrenando. O sea, que podemos decir que quien te metió el gusanillo del fútbol fue tu padre. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, con mi padre yo he pasado largas horas en muchos campos de fútbol entrenando, sí. ¿Y en tu familia se vivía con intensidad? Aparte de tu padre, tu madre y demás familiares. Sí, sobre todo quien tenía un recorrido y le encantaba el fútbol era mi padre. Por parte del hermano de mi padre, o sea, mi tío, también fue entrenador de Osasuna Promesas y tuvo un cierto recorrido en el fútbol. Y desde ahí sí que es cierto que yo desde muy pequeño ya, aparte de que todos los críos quieren ser futbolistas, desde pequeño ya nació mi afición un poco por jugar a fútbol y por Osasuna, ¿no? ¿Y recuerdas la primera vez que entraste en el Sadar, ahora que haces referencia a Osasuna, como aficionado? Joder, pues no recuerdo la primera vez, pero sí recuerdo mucho que yo era un crío y a veces iba a entrenar con mi padre al Sagacillo. Y a veces coincidía con que Osasuna jugaba en ese momento y podía vivir un poco la atmósfera que además en esas edades idealizabas mucho. Y sí que es cierto, yo recuerdo mucho de ir alguna vez con mi padre al fútbol. No recuerdo esa primera vez, pero sí que recuerdo que cada vez que iba a mí me impresionaba mucho, porque además era una grada donde estaba muy cerca del campo, muy cerca de los jugadores, y realmente todo eso, bueno, pues de pequeño lo idealizas más, pero sí que a mí me encantaba. Y siempre se dice que ser navarro imprime un carácter especial. ¿Eso también se nota bajo los palos? Bueno, sí que es cierto que como dices tú, el ser navarro, yo creo que para el deporte imprime un carácter un tanto especial. Yo tenía un entrenador, Javier Clemente, que decía que en cada equipo tenía que haber un navarro, y en realidad yo creo que no le faltaba razón, porque creo que en general los navarros transmitimos mucha nobleza y lealtad, y en deportes de equipo, pues yo creo que es tan importante tener gente que le dé una cierta estabilidad y una coherencia. Nosotros ahora en la selección, por ejemplo, hay varios navarros, y la verdad es que es un prototipo perfecto de lo que acabamos de hablar. Y sé que debutaste muy joven, y aunque no fue aquí, fue en Villarreal.
En Navarra siempre te sentimos muy nuestro. ¿Y qué significó para ti jugar en Osasuna? Bueno, yo debuté en Osasuna. Ah, vale. Yo empecé bastante joven y ya a los 16, 17 años subí al primer equipo ya para estar en dinámica de primer equipo, entrenar con ellos y jugar con el Promesas. Y ya a los 17 años ya estaba Pedro Marizabalza de entrenador y luego en primera división debuté con Martín, con Enrique Martín, y en Osasuna contra el Sporting de Gijón. Y la verdad, bueno, pues mis primeros años como profesionales fueron en Osasuna, algo que, bueno, pues para un navarro y para alguien osasunista, bueno, pues yo creo que es lo máximo, ¿no? ¿Y tienes alguna anécdota graciosa o entrañable de ese vestuario rojillo? Pero sí que es cierto que en Osasuna generalmente ha habido mucha gente de Navarra y de cantera. Entonces era un vestuario muy a andar por casa a nivel de normalidad y naturalidad. Yo recuerdo cuando empezaba a entrenar con ellos, yo era un crío, yo creo que tenía 16 años, y bueno, era la época donde había pocos extranjeros, pero que daban un salto de calidad importante, como era Urban. Yo lo recuerdo, bueno, desde esa parte donde yo los veía jugar y, y realmente eran muy bromistas, pero de alguna manera eran gente muy, bueno, pues muy de aquí, ¿no? Muy humilde y la verdad que no me salen los recuerdos especiales, pero sí que en el día a día se organizaban muchas comidas entre semanas, siempre que jugábamos en casa íbamos a las antiguas piscinas de Osuna y se hacían calderetes, cosa que igual impensable un poco a día de hoy, con el tema de las restricciones de comida, de alimentación, pero todo ello, bueno, hacía que fuera un ambiente, bueno, pues muy sano. Has comentado que Jan Urban, por ejemplo, que era bastante bromista dentro del vestuario. ¿Tienes alguno que dirías es el más intenso? Más intenso. Bueno, no lo sé. Sí que es verdad que en general los navarros somos bastante cabezones y en ese sentido sí éramos varios, incluso yo, donde éramos bastante testarudos y de ahí, bueno, pues empieza muchas veces ese afán competitivo y esa cabezonería sí que te hacía, bueno, pues el a veces encontrar con dos personas muy parecidas, pero en general, bueno, yo creo que éramos un perfil muy parecido, sobre todo muy jóvenes y donde, bueno, pues yo lo recuerdo como muy especial, incluso salíamos por ahí juntos a veces, o sea, bueno, pues todo como muy de aquí, ¿no? Muy de casa. ¿Y qué diferencia ves entre el fútbol de aquella época y el de ahora, tanto dentro como fuera del campo? Bueno, que realmente yo creo que los vestuarios son un reflejo de la sociedad de hoy en día. Entonces, ahora mismo los vestuarios nada tiene que ver con los de hace unos años, como la sociedad poco tiene que ver con aquellas sociedades de hace 20 o 30 años. Sí que es cierto que han cambiado muchas cosas para bien en cuanto a que, bueno, yo creo que el futbolista tiene más recursos para poder ser más competitivo y ahora mismo yo creo que los futbolistas son atletas, que de alguna manera la parte técnica y táctica es importante, pero la física sí que, bueno, pues ha evolucionado mucho en ese sentido. Bueno, después de colgar los guantes, ¿cómo viviste ese momento? ¿Fue difícil? Bueno, sí que es cierto que es un momento duro y que yo creo que también es un tema para hablar largo y tendido. Bueno, la necesidad también un poco de preparar un poco la retirada a la gente que, bueno, pues deja de hacer algo que realmente lleva 20 años haciéndolo. Entonces, bueno, pues yo creo que su identidad se ha construido un poco a través de los hábitos de hacer muchas veces lo mismo, que es jugar al fútbol y pasar a la vida real, ¿no? Porque muchas veces cuando eres futbolista vives en una cierta burbuja. Entonces yo creo que desde ahí yo creo que es importante preparar a la gente. En mi caso yo creo que no fue tan traumático porque yo de aquí me fui a jugar a Grecia y en Grecia de alguna manera, bueno, pues era diferente, es muy parecido a nivel de costumbres y sí que es cierto que ahí es bastante pasional, pero de alguna manera, bueno, pues me empezó
tenía mucho tiempo libre y realmente, bueno, pues yo empecé a hacer otras cosas y es como que, bueno, preparando tu mente ya para empezar a hacer otras cosas. Y de ahí, bueno, yo realmente no tuve un desapego o realmente no sentí un duelo por dejar de fuera fútbol, porque además, bueno, también seguí un poco de otra manera, pero seguí entrenando y seguí, bueno, pues con la psicología seguí un poco pues cerca del fútbol, pero sí que es cierto que a veces es bastante traumática, ¿eh? Y en ese giro que me estás comentando, de portero a psicólogo, ¿dónde te nació esa vocación para formarte en psicología deportiva? Pues yo creo que desde bien pequeño. Yo recuerdo que yo fui bastante prematuro en cuanto al fútbol. Siempre solía jugar con gente de mayor edad y yo tenía, te comentaba antes, 16, 17 años ya empecé con el primer equipo y realmente fue un poco esas preguntas sin respuesta, ¿no? Bueno, pues de ciertas cosas que te ocurren que no sabes responder a un poco al contexto que rodea de presión, de tema de entrenadores, de equipo, de decisiones, que tienen mucho que ver con la psicología. Entonces desde ahí yo encontré aquí en Navarra, en esa época, yo acabé lo que antes era selectividad, el Lavau, y yo empecé, no había psicología, entonces empecé a hacer pedagogía en la Universidad de Navarra. Y entonces cuando acabé, creo que los 2 primeros años, ya me fui al Villarreal y ahí ya había psicología, entonces ya me matriculé y de alguna manera yo creo que iba dando respuesta, según estudiaba, a las cosas que me iban ocurriendo en el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, las prácticas las hacía en el fútbol y la teoría, bueno, pues la estudiaba en las universidades. Y en ese ámbito, ¿qué te aporta ayudar a deportistas desde la mente, como en estos momentos psicólogo de la selección española de fútbol, tras haber estado tú en su lugar? Bueno, en primer lugar sí que es muy reconfortante, en el sentido bueno, el saber que has estado y sientes esa necesidad de dar respuestas a cosas que te ocurren que en ese momento, bueno, pues no das comillas. Yo creo que de alguna manera el poderles ser útiles o ser útil a estos jugadores, a campo técnico o seleccionador, bueno, pues es una manera también bueno, pues de sentirte útil y de sentir que aportas cosas y sobre todo, bueno, pues que la psicología yo creo que no lo es todo, pero yo creo que está en todos los lados, ¿no? En el sentido de la parte táctica, técnica, física, sí que es verdad que bueno, pues, la psicología solo con psicología no ganas, pero sin psicología puedes perder. ¿Y hay algo que desearías haber sabido de la mente cuando eras jugador? Bueno, joder, sí, desde luego. La verdad que la experiencia muchas veces y la sabiduría, el conocimiento te da ciertas cosas que, bueno, pues no tenías cuando eras joven. Yo realmente sufría más de las derrotas de lo que disfrutaba de las victorias. Y para mí el ganar era con una cierta obligación y por eso lo disfrutaba poco. Y desde ahí, bueno, pues yo creo que aprendes de alguna manera a relativizar y a coger un poco más perspectiva y yo creo que te ayuda a tomar las mejores decisiones y sobre todo a disfrutar. Bueno, siempre se ha dicho que el portero tiene que tener una fortaleza mental muy alta, ¿no? Porque no golea, sino que recibe. Sí, desde luego. Bueno, yo en alguna cuestión he escuchado que los deportes más mentales eran el golf, el tenis y el portero de fútbol. O sea, que de alguna manera esas habilidades mentales eran muy importantes, bueno, pues para poder ser competitivo y ser mejor. Y es verdad, es cierto que el portero tiene ciertas connotaciones mentales que no tiene un jugador. En el sentido que un portero, bueno, pues puede realizar un error, encajar un gol o cometer un error y puede estar 8 o 10 minutos después sin tocar el balón, sin estar en control. Y esa gestión del error, esa rumiación, esas cosas que tú te vas diciendo, yo creo que un jugador es más difícil porque enseguida que comete un error, aparte que generalmente suele tener más oportunidades para deshacer ese error o resarcirse, puede estar en contacto con el balón y realmente eso te ayuda mucho. El portero no. Entonces desde ahí sí que yo creo que aparte, bueno,
el error en el portero está la consecuencia muy grave porque realmente es un señor Ford. Entonces yo creo que son ciertas connotaciones que sí le hace que es importante que tenga unas habilidades mentales mejoras. Voy a abrir el diván de Javier López Vallejo como psicólogo. ¿Cómo es una sesión contigo? Bueno, sí que es verdad que el contexto de selección es muy diferente al contexto de club, en el sentido que en el contexto de selección tenemos a los jugadores durante poco tiempo, cada mes y medio. Entonces desde ahí no tienes un día a día constante con ellos, entonces es muy diferente desde la práctica mía como psicólogo y desde la práctica como seleccionador. Entonces, de alguna manera, mi trabajo es o bien intervenir con ellos, el poder estar con ellos, o bien hacer una intervención directa a través del seleccionador. Sobre todo, la máxima en selecciones general, en ellos el mayor impacto en el menor tiempo posible, porque no tenemos tiempo para trabajar, no tenemos tiempo para entrenar. Entonces, de alguna manera, nuestro entrenamiento importante son las charlas. Entonces, de alguna manera es preparar lo mejor posible las charlas para darle la información imprescindible, pero el menor tiempo posible. Además, ya sabes tú que hoy en día vivimos en la inmediatez. Todo para allá. Y eso es. Y están acostumbrados a que esa atención dure poco, por lo tanto nos tenemos que ir adaptando en las cosas que realmente no vamos a cambiar. Entonces, desde ahí, mi trabajo sobre todo está más centrado en seleccionador. Y en jugadores, es una psicología muy de pasillo, ¿no? Como digo yo, donde realmente quizás no hay un despacho, no hay un diván, sino que es una manera de adaptarnos a los tiempos que tenemos y es identificar necesidades y de qué manera les podemos ayudar, pero sin ser intrusistas y realmente sabiendo que viene el tiempo que vienen, pero intentando serles útil. Al final el jugador lo que quiere es que todo aquello que él es útil, el jugador es inteligente y lo capta. Entonces, a partir de ahí, con toda naturalidad, se vive. El ayudar, ya te digo, tanto al jugador como a su manera. Y ahora que tienes perspectiva, ¿qué enseñanzas te ha dejado el fútbol que aplicas en tu día a día? Bueno, pues la verdad que muchísimas enseñanzas. Yo creo que el deporte te enseña muchísimas cosas muy transpolables a la empresa, muy transpolables a la vida. Y yo creo que lo que el deporte en el fútbol en este caso te enseña es que eres un experto en incertidumbre. O sea, que constantemente te mueves en incertidumbre constante, diaria, semanal. Si vas a jugar, si no vas a jugar, si te lesionas, te vas a recuperar, acaba el contrato, renovarás, no renovarás. Entonces todo eso hace que te acostumbres a esa incertidumbre y que realmente puedas seguir tomando buenas decisiones, sabiendo que no sabes qué va a pasar mañana. Entonces, como tenemos tanta necesidad de predecir qué va a ocurrir mañana y de hacer planes, el poder vivir con naturalidad, la incertidumbre de la vida, de que hay cosas que no dependen de ti y centrar la energía en cosas que dependen de ti, yo creo que en eso el deporte te ayuda mucho. ¿Y qué le dirías al Javi de 16 años que empezaba a soñar con ser portero? Bueno, pues yo creo que al hilo de lo que te comentaba antes, que disfrute. Yo realmente siempre, como te he dicho antes, las derrotas las sufría mucho más de lo que podía disfrutar el ganar y una victoria. Yo las vivía como ganábamos, las vivía como una obligación, realmente como algo que me quitaba un peso de encima, ¿no? Entonces, desde ahí, yo creo que es importante el disfrutar, el valorar, por supuesto los resultados, pero hay muchos resultados que hay una cierta parte que no dependen de ti. Entonces, pues el proceso, valorarlo y saber muchas veces que el resultado es el proceso. ¿Y hay alguna parte o sigue habiendo una parte dentro de ti que se emociona cada vez que vea jugar a Sasuna en esa edad? Sí. Bueno, son muchos años que yo estuve en Osasuna y realmente, son muchos momentos especiales que viví. Yo era un crío de Pamplona donde
donde era muy osasunista, mi familia es muy osasunista y de alguna manera te inculcan, bueno, ¿no? Esa pasión. Al final, el ser navarro implícito un poco el germen de ser osasunista y yo creo que vivirlo desde pequeño, bueno, pues te hace quedarte para ti muchas situaciones vividas que perduran para siempre. Yo cada vez que voy al Sadar, bueno, recuerdo muchos momentos y la verdad es que, bueno, pues es muy especial, claro. Pues nada, Javier, ha sido un placer escucharte y tomar este café contigo. Nos dejas con la sensación de que el fútbol se juega con las manos, con los pies, pero sobre todo con la cabeza. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Claro, un placer estar aquí.